que la Casa Blanca en su red oficial ha subido una fotografía de Donald Trump vestido de Papa de Roma. Suscríbete a nuestro canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Hola hermanos, feliz día. Hoy es día de cónclave, hoy es día de toma de decisiones en el Vaticano y quizás las decisiones ya han sido tomadas. Lo único que falta es que se lleven a cabo, ¿no?, de una manera pública, con esa fumata negra o fumata blanca. Iremos viendo si será hoy el día de la fumata blanca o si va a ser algún otro día de esta semana. Así que, bueno, estaremos atentos a ello. Y, bueno, básicamente, como cristianos, nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, pero también, como cristianos adventistas, la profecía de las Escrituras, el Pablo dice que no menospreciemos, ¿no?, las profecías, que no las ignoremos. Por lo tanto, también debemos de conocer, ¿no?, lo que está sucediendo a nivel mundial. Y obviamente lo que pase hoy en el Vaticano es crucial para lo que va a suceder en el mundo. Hoy, como decíamos, no queremos hablar de lo que va a suceder en el Vaticano, aunque es muy importante, sino que vamos a hablar de otro lugar que también es muy importante a nivel profético y que está íntimamente unido a lo que va a suceder hoy en el Vaticano. Por lo tanto, aunque hablemos del otro poder, de la otra bestia, no de la primera bestia, que es el papado, sino de la segunda bestia, que son los Estados Unidos, aunque hablemos de los Estados Unidos y de lo que está sucediendo en ellos, vamos obviamente a tocar y a hablar también del papado, ¿no? Porque, como decimos, son dos poderes que están íntimamente unidos a nivel profético y cada vez a nivel político-religioso, cada vez también lo están más. Entonces vamos a hablar de ello. Y vamos a hablar de ello porque el presidente de los Estados Unidos fue noticia la semana pasada. Hasta hoy no hablamos de ello, pero la semana pasada fue noticia por el hecho de varias cosas que él dijo, ha hecho, y que creemos que tiene mucho que ver con lo que tiene que suceder en ese país en poco tiempo. Los Estados Unidos, para aquellas personas que no lo sepan, es un país que se levantó bajo la libertad civil y la libertad religiosa. La libertad civil y la libertad religiosa son dos poderes, o lo que es la parte civil y la parte religiosa, son dos poderes que las Escrituras ya desde hace mucho tiempo ya nos enseñan y nos señalan que tienen que ser dos poderes, ¿no? Decíamos que tienen que estar separados, no pueden estar unidos. Cuando Dios dio la ley, cuando Dios dio los 10 mandamientos, sí que dio pues una serie de leyes, 10 mandamientos, y cuando las personas van a estos mandamientos pueden ahí ver la voluntad de Dios expresada, pero si analizan bien se van a encontrar con un detalle que es sumamente importante en relación al tema de la separación de poderes. Si os fijáis, cuando uno busca una imagen de los 10 mandamientos y escribe en Google los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos, imágenes, se va a encontrar con algo que no es correcto generalmente, y es que siempre, o casi siempre, se pone una tabla de la ley con 5 mandamientos y otra tabla de la ley con otros 5 mandamientos. Y parece lógico, ¿no? Porque si son 10 mandamientos, se dividen entre 2 y por lo tanto quedan 5 mandamientos en una tabla y 5 mandamientos en otra. Pero esto realmente no era así, sino que las tablas de la ley estaban divididas, sí, en 2 tablas, ¿no? En 10 mandamientos, pero la primera tabla contenía 4 mandamientos y la segunda tabla contenía 6. ¿Por qué contenía la primera tabla 4 mandamientos y la segunda 6? Hubiera sido quizás más sencillo poner 5 y 5. ¿Por qué Dios lo hizo así? Básicamente porque Dios ya desde un principio ya quiso establecer en los hombres
lo que es esta separación de poderes. La separación de poderes tiene que ver, ¿no?, con nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hombres. Si os fijáis, los primeros 4 mandamientos tienen que ver y tienen un orden por algo. Es decir, perfectamente podría haber empezado por no matarás, luego no tendrás dioses ajenos, luego otro mandamiento de no codiciarás, etcétera, ¿no? Y todos mezclados. Pero sin embargo, no es así, sino que los mandamientos tienen un orden y dentro de este orden nos encontramos primero 4 mandamientos que rigen lo que es el comportamiento del hombre para con Dios y 6 mandamientos, luego en la otra tabla, que rigen lo que es el comportamiento del hombre con el hombre. Así que los Estados Unidos, cuando fueron levantados, se levantaron con esta separación, con estos 4 mandamientos por un lado y los otros 6 por otro. Si bien es cierto que los Estados Unidos al levantarse no conocía, ¿no?, del sábado de Dios, de ese 4.º mandamiento, pero sí que lo que es el principio de separación de poderes sí que estuvo latente y fue un principio que aún sigue vigente en los Estados Unidos, pero que poco a poco ha ido cediendo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuando los Estados Unidos se levantó bajo ideas claras de separación de poderes. Es decir, el Estado no podía entrar en cosas religiosas y la religión no podía entrar en cosas de Estado. A diferencia de Europa. Europa, sin embargo, se levantó y trabajó durante 1260 años bajo esta unidad. Y fijaros las consecuencias que trajo. Persecución. ¿Persecución por qué? Porque la Iglesia tenía dominio sobre el Estado. La Iglesia presionaba al Estado para que el Estado promulgara leyes. La Iglesia no tiene ese poder, militar, no tiene ese poder, esa autoridad, sin que tenga un poder civil que lo respalde. Una vez tiene ese poder civil que pueda ejercer poder para dominar las conciencias, entonces la Iglesia tiene poder, pero si la Iglesia sin el Estado carece, ¿no?, de poder para poder ejecutar, digamos, las leyes que establezca. Así que en Europa básicamente encontrábamos que todas las naciones en Europa estaban supeditadas a la Iglesia. La Iglesia tenía un poder adquisitivo y tiene un poder adquisitivo muy grande y por lo tanto los reyes y príncipes se veían obligados a rendir pleitesía a la Iglesia porque sabía que negar la autoridad de la Iglesia implicaba una pérdida del poder adquisitivo desorbitante. Así que esa presión hacía que los reinos se supeditaran a la Iglesia ordenara, hablara, la Iglesia promulgara, pero luego las leyes que la Iglesia promulgaba y decía, las leyes las llevaban a cabo lo que son los reyes y los príncipes, los gobiernos. Y ahí estaba pues esa unión de poder civil y poder religioso. Eso pues ¿qué llevó? Pues obviamente llevó a muchos males. Básicamente el principal es el hecho de esa libertad de conciencia, de cómo querer adorar a Dios, de cómo entender las Escrituras, de cómo aplicarlas. Todo eso fue vulnerado en Europa. Y las personas no tenían libertad en decir yo entiendo esto de las Escrituras, sino que la Iglesia era la encargada de decir lo que era correcto, lo que no, y aquellas personas que pensaban diferente, que opinaban diferente, eran tratadas como herejes. Y esos herejes eran muchas veces expropiados, eran encarcelados, y también en muchísimos casos pues fueron llevados a la hoguera o a otros métodos de tortura y de muerte por el hecho de no quererse sujetarse a las leyes y a las ideas de una Iglesia autoritaria. Y eso es lo que sucedió en Europa. Los Estados Unidos, o las personas que vivían en Europa que tenían unos ideales y unos principios diferentes a los que la Iglesia quería imponer, se vieron obligados a huir. Y eso obviamente no sucedió hasta que se descubrió América. El descubrimiento de América es una salvación para aquellas personas que vivían en Europa. Ya sobre el año 1600
los primeros europeos empezaron a emigrar a los Estados Unidos por cuestiones religiosas y de persecución. Recordemos que al principio la gente iba a América simplemente para enriquecerse, una vez conocieron lo que es Sudamérica. Ahí pues para empezar una nueva vida, para enriquecerse y para traer esas riquezas a Europa. Pero una vez se va descubriendo el resto del continente, Centroamérica, Norteamérica, una vez se descubre Norteamérica, se encuentra en esa tierra una libertad que no hay en el resto del mundo, incluso en Latinoamérica. En Latinoamérica la Iglesia Católica sí que pisa esa tierra, la coloniza bajo los mismos principios que se establecieron en Europa, pero sin embargo los Estados Unidos queda libre de eso. ¿Por qué queda libre? Básicamente pues porque la conquista de América, que empieza digamos de Latinoamérica hasta el norte, pues queda totalmente parada cuando llegan a México. Cuando llegan a México se encuentran el desierto de México, y ahí pues se para lo que es la conquista. Si en lugar de un desierto hubiera habido colinas y montañas, pues seguramente los españoles se hubieran seguido subiendo, y finalmente todo el mundo hubiera estado todo el mundo bajo el estandarte de la Iglesia de Roma. Sin embargo, Dios permitió, ¿no?, que no por casualidades, porque Dios sabe todo lo que hace, pero debido pues al diluvio, a todo lo que sucedió, a todos los eventos climatológicos que hubo, pues puso un desierto ahí en esa zona, y ese desierto es el que impidió que España, Brasil, todos esos países, Portugal, ¿no?, todos esos países católicos, pues subieran hacia el norte y terminaran poniendo la bandera católica, ¿no?, en esa nación. Así que los Estados Unidos fue preservado de eso, y las personas que emigraron a los Estados Unidos fueron principalmente puritanos, gente, ingleses, también holandeses y de otras nacionalidades, generalmente del norte de Europa, donde quizás había habido más oposición al papado, y también donde hubo mucha persecución y martirio. Pues esas personas, las que pudieron huir, fueron a los Estados Unidos, y ahí se levantaron bajo esta libertad civil y libertad religiosa, esta separación de poderes. Y cuando se levantaron los Estados Unidos como nación, lo hicieron bajo esta separación de poderes. No querían repetir lo que habían vivido, y era lógico, sino que aplicaron aquello que Dios estableció en la ley, separación de poderes. El Estado no puede entrar en cuestiones religiosas, ni la religión puede entrar en cosas de Estado. Eso es muy importante, y conocer bien la historia de los Estados Unidos en relación especialmente en este aspecto, porque la profecía nos dice que esta separación de poderes que ahora se goza, pero cada vez menos en los Estados Unidos, va a desaparecer, y que los Estados Unidos finalmente van a terminar siendo una nación perseguidora, van a terminar siendo una imagen de la bestia, una imagen del papado. ¿Por qué? Porque van a llevar a cabo leyes religiosas, es decir, la Iglesia en los Estados Unidos, protestante, va a presionar al poder civil para que promulgue leyes religiosas, y el gobierno las va a hacer cumplir bajo pena de multa, de cárcel y finalmente de muerte para aquellos que no la cumplan. Así que, aunque para muchos esto ha sido descabellado durante muchos años, y han dicho esto es una locura, que los Estados Unidos terminen haciendo aquello por lo cual se levantaron, ¿no?, como un país de la libertad, ¿no? Recordemos, el emblema principal de los Estados Unidos es la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad, obviamente luego hay símbolos y demás, ¿no? Pero la Estatua de la Libertad, al menos el símbolo de libertad, de tierra de libertad, es por el hecho de que los Estados Unidos se levanta bajo esta libertad de conciencia, en la cual nadie puede gobernar tu mente, ni te tiene que decir cómo debes adorar a Dios. Sin embargo, esto cambiará. ¿Y esto cambiará por Donald Trump? No sabemos, pero sí que vemos que Donald Trump
está yendo hacia unas pisadas y hacia una mentalidad en la cual es posible, no sabemos si finalmente será él, pero al menos él está trabajando para que cada vez esa separación de poderes cada vez quede más difuminada, y finalmente la profecía nos indica que los Estados Unidos va a quedar supeditado a la Iglesia protestante y también, por consiguiente, a la Iglesia católica, por el hecho de que va a tener o va a promulgar leyes religiosas, especialmente leyes de adoración en un día concreto, en el domingo como día de reposo, y la va a hacer de carácter obligatorio para las personas. Y aquellas personas que no cumplan esta ley de reposo de domingo y de quebrantamiento del sábado y del resto de días de la semana, pero especialmente el sábado, esas personas van a ser tildadas, ¿no? Tildadas de, obviamente, pues de ir en contra de lo que los Estados Unidos ha promulgado. Entonces, hoy os queríamos presentar 3 noticias que tienen que ver con todo esto, con los Estados Unidos, con Donald Trump. Y es que, hablando de la separación de poderes, Donald Trump ha declarado que separar Iglesia y Estado está fuera de lugar. Es decir, que no tiene sentido separar la Iglesia del Estado, sino que deberían de ir más unidos. ¿Por qué? Estados Unidos, actualmente, el gobierno de Donald Trump ha visto que el gobierno de Biden pues ha vulnerado quizás el tema pues religioso. Digamos que se percibe y se dice que los Estados Unidos, desde que estuvieron los demócratas, la religión ha perdido fuerza. Se ha vuelto como más anticristiana a los Estados Unidos, y lo que quieren es recristianizar la nación. Y la manera de recristianizarla no es a través de las iglesias como debería de ser. Es decir, si uno ve que su país, eso siempre ha sucedido así, es decir, hay predicadores, hay personas que predican, que hablan la palabra de Dios, y entonces ellos van puerta a puerta, casa a casa, lugar a lugar, por internet, etcétera, y entonces la gente decide si quiere o no quiere escuchar eso, y por lo tanto pues la nación acepta o rechaza el mensaje. Pero lo que no se puede hacer es que el gobierno haga que las personas escuchen el mensaje. No pueden obligar a que las personas lo escuchen. Entonces, dice, ¿no?, el gobierno de los Estados Unidos que hay ahora mismo una inclinación fuerte a poner fin a lo que considera un sesgo anticristiano, ¿no? Entonces, la Corte Suprema, ¿no?, de los Estados Unidos, que es de mayoría católica, los jueces no han revaluado esta semana la separación, ¿no?, de poderes. Si realmente es importante, tiene que seguir Estados Unidos bajo esa separación, o tiene que mirar de unir, ¿no?, de amalgamar lo que es Iglesia y Estado. Y esto es muy peligroso por el hecho de lo que contábamos. Donald Trump tiene una declaración que dice que no sabe si es beneficioso o perjudicial el hecho de unir Iglesia y Estado. Y yo no lo sé si él lo sabe, si realmente ignora o se hace el ignorado. Pero realmente la unión de Iglesia con Estado, solo falta mirar lo que sucedió en Europa para ver si realmente eso es bueno o es malo. Y obviamente es malo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que tener la libertad de conciencia de adorar a Dios según los dictados, ¿no?, de su conciencia, y nadie puede entrometerse a cómo debe adorar a Dios. Y eso es lo que va a los Estados Unidos. Estados Unidos va a finalmente, como hemos dicho, a entrar en cuestiones, me refiero a la parte política, va a entrar en cuestiones religiosas y va a llegar a obligar a las personas a decidir cómo tienen que adorar a Dios, ¿no? Especialmente en esa ley, en esas leyes dominicales que van a presionar al pueblo, aunque el pueblo mismo también va a pedir, ¿no? El pueblo va a reclamar ciertas leyes para que se lleven a cabo, y una de estas leyes es el establecimiento de un día de reposo para que Estados Unidos descanse, ¿no? Y ya hemos hablado del
del tema del sábado y de las leyes dominicales, de las leyes medioambientales, leyes morales que vienen unidas a estas leyes dominicales, ¿no? Entonces, esta noticia que decimos de Donald Trump se dio ya la semana pasada, ¿no? Dice, Donald Trump dijo, estamos recuperando la religión en nuestro país, prometió Donald Trump en un desayuno de oración en Washington el jueves, donde dijo que también firmará un nuevo decreto para crear otra comisión, esta vez centrada en la libertad religiosa. Siempre se habla, ¿no?, de libertad religiosa. ¿Por qué? Porque Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos cree y ve que la religión está perdiendo fuelle en los Estados Unidos. Y entonces, para promover esa libertad religiosa, lo que se va a hacer es obligar a... ¿Y esta obligación qué es? Pues otra vez introducir la religión en los institutos, en diferentes lugares, quizás empezar pues con obligar, ¿no?, en ciertos lugares de trabajo a empezar con una oración, etcétera. Y quieres o no, el obligar a las personas, aunque sea algo aparentemente bueno, no es bueno, porque nosotros no podemos obligar a las personas a orar o a leer la Biblia, sino que tiene que ser una decisión propia. Hace un tiempo vinieron unos testigos de Jehová en nuestra casa y estuvimos reunidos, les abrimos la puerta, estuvimos hablando del día de reposo, de los mandamientos, precisamente un poco de esto. Y bueno, ellos nos escucharon, ellos también dieron su opinión. Y al final de todo, les dije si querían orar con nosotros. Y nos dijeron que no. Y yo no sabía, pero es que se ve que los testigos de Jehová no oran con personas que no creen lo mismo. Aunque yo no estoy de acuerdo en eso, yo creo que hay que orar los unos por los otros. Y la Biblia nos pide a que oremos por otros, e incluso pues a que podemos orar juntos, ¿no?, unos con otros, y más si ambos creemos en Dios. Pero sin embargo ellos no quisieron. Entonces respeté su decisión de que no quisieran orar con nosotros y ya está. Luego pues nosotros sí que podemos orar por ellos, ellos quizás orarán por nosotros, pero no hubo esa oración común porque básicamente ellos no quisieron. Entonces nosotros como cristianos, y los cristianos lo que deben de hacer y debe hacer es siempre respetar la libertad de conciencia de la persona, siempre y cuando esa libertad no vulnere mis libertades, ¿no?, o mi conciencia. Entonces, los Estados Unidos, queriendo recuperar la religión, queriendo dar libertad de religión, lo que va a hacer es irse al lado opuesto, irse al lado en el cual se va a volver todo de carácter obligatorio y por lo tanto va a vulnerar las conciencias de las personas. Ahora bien, ha habido otra noticia previa a esta que quizás es más llamativa que esta. Seguramente ha sido una noticia que ha salido más en medios de comunicación, a diferencia de esta, y la que hemos dicho ahora pues ha quedado como solapada por otra noticia también protagonizada por Donald Trump, y es que le preguntaron a Donald Trump la semana pasada que quién cree que podría ser el mejor papa para los Estados Unidos, para el mundo, ¿no? ¿Cuál cree que sería el mejor papa? Y él dio esta respuesta: me gustaría ser papa. Esta sería mi opción número 1. Creo que sería un gran papa. Nadie lo haría mejor que yo, dijo el mandatario el miércoles desde la Casa Blanca, el miércoles pasado. Así en tono de broma dijo eso. Las personas, pues, obviamente ven en eso una trampada, ¿no? Ven Donald Trump es así, Donald Trump de todo, ¿no? Crea cosas positivas en unos y cosas muy negativas en otros. Y por lo tanto, las personas, muchas de ellas, pues, han tomado esto como una burla, como mil cosas. Y seguramente sí, es una burla. Sabemos cómo es, ¿no?, Donald Trump. Pero que un presidente de los Estados Unidos diga eso es muy llamativo, y sobre todo es mucho más llamativo cuando al día siguiente o a las pocas horas se sube una imagen de Donald Trump, no desde una cuenta cualquiera, sino desde su cuenta oficial, creo que se llama Social Trust. Desde su cuenta oficial sube una fotografía de él mismo generada por IA vestido de Papa de Roma.
Así como también, y aquí también viene lo que es fuerte, que la Casa Blanca en su red oficial de la Casa Blanca ha subido una fotografía, o ha subido la fotografía, mejor dicho, de Donald Trump vestido de Papa de Roma. Muchas personas toman eso, bueno, es que este hombre se le está yendo las luces, este hombre tal, los Estados Unidos, madre mía, están yendo pues por un camino deplorable, pero lo miran todo desde el lado, la imagen, ¿no? ¿Qué imagen está dando Donald Trump al mundo? Y muchas personas, he hablado con ellas, lo ven así, pero uno cuando analiza bien esto, ve que realmente esto es un tema mucho más profundo que ver a Donald Trump vestido de papa. Es un guiño, es un mensaje muy profundo que las personas en los medios de comunicación obviamente hablarán, pero que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, de cómo los Estados Unidos finalmente van a terminar siendo eso mismo, van a terminar siendo una imagen del papado, una copia del papado. Y esa imagen de ver a Donald Trump vestido de papa, quizás a muchas personas ahora la toman como en forma de guasa, de broma, pero si realmente los protestantes que huyeron de esa imagen misma, huyeron de Europa para los Estados Unidos, vieran a su propio presidente haciéndose una fotografía así, temblarían, huirían. Ahora, ya no habría lugar donde huir, ¿no? Prácticamente. Pero realmente ver esa imagen, a mí personalmente me ha impactado. Y más cuando esta imagen ha sido de manera pública a través de dos redes importantes y una sobre todo que es la de la Casa Blanca, de cómo han subido esa fotografía de Donald Trump con la mano levantada a punto de dar una bendición, vestido de papa, fruto de esas declaraciones que se han sido tomadas de broma y lo que quieras o lo que queráis, pero sin embargo tienen un fuerte mensaje relacionado con todo lo que hemos estado hablando. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos finalmente terminarán siendo eso, terminarán siendo una imagen, una copia del papado, de aquello que fue el papado en Europa, lo serán los Estados Unidos será el gobierno de los Estados Unidos y la nación de los Estados Unidos en su país, en su nación, y también obviamente en Europa va a seguir y se va a levantar el papado como está profetizado. En Europa va a dominar el papado, la Iglesia va a regir, la Iglesia católica va a levantarse porque la profecía nos dice que a la Iglesia se le dio poder, trono y grande autoridad. Y eso se lo da cuando finalmente se le cede el poder para que la Iglesia finalmente rija, hable y haga cumplir, no haga cumplir, sino pida al Estado que el Estado haga cumplir aquello que la Iglesia diga. En Estados Unidos será el protestantismo, que el protestantismo cada vez está más unido a la Iglesia católica en cuanto a doctrinas, a principios y demás, cada vez está más unido. Quizás habrá diferencias, y las hay, pero lo que es en los puntos principales, que son el estado de los muertos y el día de reposo, el domingo, pues están en plena unidad, ¿no? También en lo que es la doctrina de la Trinidad también hay esa unidad. Así que vemos al protestantismo que cada vez es más parecido, ha dejado ya de protestar, obviamente, y cada vez es más parecido en enseñanza, en liturgia, en todo, a lo que es la Iglesia católica. Y el protestantismo en Estados Unidos presionará al gobierno para que promulgue leyes de carácter religioso, y en Europa va a ser el propio papado quien va a regir las conciencias de los demás, y lo va a hacer a través de las naciones, ¿no? A través de la Unión Europea. Entonces, esta noticia es importante y ha sido muy mediática, pero se ha hablado siempre desde el lado de desprestigio de la figura de Donald Trump, en lugar de hablar de realmente la implicación que tiene. Y es una fotografía realmente muy, muy fuera de lugar por un lado, pero muy acertada por otro lado, porque básicamente te muestra lo que va a suceder en ese país. Y finalmente ya la última noticia que va ligada a eso es que Trump ordena resucitar Alcatraz, la prisión mítica que usará como ejemplo de ley, orden y justicia. Estados Unidos había la prisión de Alcatraz, que fue cerrada
no sé si en los 80 o en los 90, no recuerdo bien, fue cerrada. Es una prisión mítica, es una isla, un islote, un peñón, donde hay una prisión y escapar de ahí implicaba morir, básicamente porque está cerca, ¿no? de la costa, pero hay varios kilómetros y las aguas frías, aparte también tiburones y todo eso, pues escapar de ahí era misión imposible, ¿no? Muchas veces, aunque quizás sí que hay personas que lo han hecho. Y el hecho de que Donald Trump quiera levantar esa prisión, muchas personas lo ven todo, siempre todo está girando en torno a los inmigrantes, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos con los inmigrantes, etcétera, ¿no? Así como lo que está pasando en El Salvador con los maras y todas esas pandas, ¿no? de delincuentes tatuados de arriba abajo. Y muchas personas lo ven como bueno, como malo, etcétera. Pero todas esas prisiones, todas estas cosas, no es para los inmigrantes. Sí, quizás ahora es para los inmigrantes, ya lo habíamos hablado esto en un vídeo, pero todo esto va para el pueblo de Dios. Todo esto es para que cuando se promulguen esas leyes que hemos hablado en los Estados Unidos, aquellos que no quieran cumplirlas, aquellos que no se sujeten a lo que dice el Estado supeditado por la Iglesia, van a ir a parar esos lugares. Guantánamo, Alcatraz, 1001 prisiones estatales que tiene Estados Unidos. Y los cristianos van a terminar ahí, muchos de ellos van a terminar ahí, por el hecho de no querer sujetarse a las leyes del Estado. Así que cuando vemos todas estas cosas, a la vez también el cónclave en el Vaticano a fecha de hoy, todo eso, cuando vemos todos estos eventos que van tomando forma y vemos como las dos bestias de Apocalipsis, una y otra, se están moviendo y están avanzando hacia un propósito, el mundo lo ignora. Los medios de comunicación lo ignoran o se hacen muchos los ignorados porque la información está ahí, pero la ignoran voluntariamente, involuntariamente. Pero cuando realmente uno empieza a analizar Apocalipsis 13, empieza a ver la primera bestia, el papado, la segunda bestia, Estados Unidos, dos poderes que se levantan de manera diferente, pero que avanzan y que finalmente se unen, estamos al borde de esta unión entre estas dos bestias, estos dos poderes, el poder religioso, el papado, el poder civil, Estados Unidos, y a la vez también como ahí la religión presiona al gobierno para que el gobierno sea esa imagen de la bestia, esa imagen del papado en los Estados Unidos. Así que, aunque nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, que es autor y consumador de nuestra fe, también nuestros ojos tienen que estar puestos en lo que pasa en Europa, lo que está pasando hoy en el Vaticano, lo que pasará, y también lo que va a suceder en Estados Unidos. Es importante esta elección del Papa. Nosotros hicimos el video hablando de ello. ¿Qué Papa va a salir? Hay dos papas que en Estados Unidos son quizás los más queridos, al menos para el gobierno, que son Timothy Dolan y Raymond Burke. Ambos son de ideas parecidas al gobierno de los Estados Unidos, más conservadores, pro familia, antiaborto, etcétera, etcétera, etcétera. Veremos si son ellos, veremos si sale uno de ellos. Si sale uno de ellos, pues ya podemos ir viendo cómo van a ir las cosas. Si sale un papa más liberal, pues veremos a ver qué pasa en la Iglesia Católica. Pero lo que sí que está profetizado, lo que sí sabemos, es que la bestia, esa primera bestia de Apocalipsis 13, va a recuperar el poder, el trono y la autoridad. El trono lo tiene el Vaticano. Pronto veremos si ese trono pasa de lugar y va a parar a Jerusalén. Iremos viendo, todo apunta que sí. El poder aún no lo tiene. La autoridad la tiene, pero no tiene el poder para que la ejerza. Así que necesita de nuevo volver a aquello que fue. Necesita que esa herida mortal que recibió en 1798, cuando General Berthier, ordenado por Napoleón, fue a apresar al Papa en Roma y luego lo llevaron prisionero, y ahí perdió ese poder la Iglesia a nivel mundial en 1798, a nivel Europa, ¿no? Básicamente. Pues vamos a ver cómo esta herida mortal que recibió el papado va a ser sanada.
Y lo vamos a ver dentro de muy poco, cuando vuelva a recuperar el poder y la autoridad. Decimos, el trono lo tiene en parte. Vamos a ver si se van para Jerusalén, en ese tercer templo que se quiere levantar, para que ahí se siente lo que es el papado y luego pues ahí haga la aparición lo que es el anticristo por antonomasia, que es Satanás haciéndose pasar por Cristo. Que de hecho tenemos un vídeo grabado desde la semana pasada hablando de este evento precisamente. Así que Dios mediante, esta semana o la que viene lo vamos a subir. Así que hermanos, atentos a lo que va a suceder, porque vienen tiempos complicados para el pueblo de Dios, en los cuales va a haber una presión muy grande hacia nosotros, hacia nuestras decisiones, hacia lo que hagamos, hacia lo que digamos. Y así como hoy nos podemos explicar y podemos exponer con total libertad, aunque cada vez vemos que todo es más restringido, especialmente a través de las redes sociales, pues vamos a ver cómo poco a poco esta libertad de conciencia va a ser completamente amenazada. No únicamente en los Estados Unidos, sino también en Europa, donde en Estados Unidos el protestantismo doblegará, digamos, al gobierno para que el gobierno haga cumplir una serie de leyes, mientras en Europa el papado presionará a las naciones para que las naciones promulguen esas leyes, ¿no? Y lo estamos viendo. Vemos cómo este mundo se está preparando para algo. Y este algo es la ley dominical. Una ley que pronto saldrá y va a obligar a las personas a quebrantar el cuarto mandamiento de Dios. Así que atentos a los eventos, atentos a Roma, a lo que va a suceder hoy en el Vaticano, y atentos también a lo que sucede en los Estados Unidos. Pero sobre todo, atentos a lo que dice la palabra de Dios y nuestros ojos siempre puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Que Dios os bendiga. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.